Señor Praena, bienvenido a los encuentros en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín. Muchas gracias. Es para mí un placer, una alegría estar aquí en este instituto que representa la cultura española en medio de la sociedad dublinesa. Eres granadino, licenciado en teología y también profesor de teología en la Universidad de Valencia y también poeta y bloguero. Sí, sí. Hoy hay que, ¿cómo se dice?, liberalizar las profesiones porque con la demanda tan escasa que hay de empleo haces de todo o te mueres de hambre. Sí. ¿Y por qué escribes y por qué poesía? Bueno, yo creo que la poesía es algo que no se elige. No tengo conciencia de haber decidido en algún momento empezar a hacer poesía. Es algo que ha aparecido siempre desde que yo me recuerdo a mí mismo y que, bueno, en algún momento determinado resultó parecer más en serio de lo que yo pensaba. Apareció un librito y, bueno, apareció algún premio y te dice, ¿voy en serio o no voy en serio? Y desde ese momento, pues ya como que queda enganchado bueno, de momento el filón no se ha acabado. Yo creo que la poesía, cuando ella misma quiere acabarse, se va sola o se irá sola. Y en este tiempo que vivimos en el que impera lo breve, lo económico, lo compacto y lo rápido, ¿por qué la poesía sigue siendo el hermano pequeño de la literatura, el que menos lectores atrae? Bueno, yo te diría, David, que aunque sea la que menos lectores atrae, y siempre se ha dicho aquello de que es para una inmensa minoría, sin embargo, por lo que conozco en el mundo literario, todo escritor lleva dentro de sí una vocación poética, ¿no? Sabemos que la espinita de Cervantes era la poesía, precisamente. Y para algunos es, sí, de minorías, pero sin embargo como límite del lenguaje, o la esencia del lenguaje, o el centro del lenguaje, o el epicentro de las palabras, de la intensidad, del ritmo de las imágenes. Quiero decir que es pequeñita, pero muy importante. Eh, yo creo que, bueno, en el tiempo en el que estamos, para conectar con el principio de tu pregunta, vuelve a retomar la poesía. Estos días, con los meses anteriores, el año pasado, con los movimientos del 15M, por ejemplo, a mí me asombraba encontrar nuevamente poesía y esa especie de renacer de una nueva poesía social. Eslóganes que eran versos, a veces podían estar firmados incluso por un Blas de Otero. Yo creo que la poesía nunca morirá y que en los tiempos de crisis la poesía renace y renace con fuerza. Y una prueba es el vigor que tiene la poesía en español en estos momentos en el mundo. Pero es una opinión. En tu libro Poemas para mi hermana, que es un libro sobre, entre otras cosas, sobre la pérdida, hay un verso muy potente, un verso que se sujeta solo que dice, si quieres ser feliz, piérdelo todo. ¿Vivimos acaso en una época con demasiados apegos? Nos creamos necesidades que a lo mejor no necesitamos y dependencias. Creo que una consecuencia, creo que hay que leer en positivo las consecuencias negativas de la crisis económica que hemos vivido, es quizá darnos cuenta de que para sustentar una vida, una existencia, son más fundamentales otros puntales, ¿no? Otros valores, los amigos, las relaciones, la familia. Y precisamente lo comentaba hoy, en sociedades en donde ha habido pobreza durante mucho tiempo, como puede haber sido la irlandesa o en parte de la época de España, el ser humano se da cuenta de que es más valioso el dar, ¿no? Y que se puede vivir con menos, nos hacemos más compasivos y buscamos otros recursos en nuestro interior y en el corazón de las personas que nos sostienen, que nos sujetan. Entonces yo creo que ese verso, si quieres ser feliz, piérdelo todo, bueno, pues que es un poco, no sé, un poco budista, es un poco como un programa poético, es una poética y a la vez un programa espiritual, ¿no? Un axioma espiritual. Creo que indica eso. Se puede y se debe vivir sabiendo qué es fundamental en la vida y qué no lo es, qué es lo que nos hace ser felices y qué es lo que no. Y por ende,
cuáles son todas aquellas cosas que nos atan, que nos hacen perder nuestra libertad y nos llenan pues la vida de cosas que al final nos hacen infelices. Perder puede ser ganar, menos es más. Y ahora en el tiempo de Internet, ¿qué te parece Internet con esta sobredosis de información, pero a la vez que no siempre es tan veraz como parece? Con el caso de este libro, que en la Internet aparece como la pérdida de una trágica muerte de tu hermana, que al final no es real, es digital, alguien lo inventó. Bueno, yo creo que un libro, una vez que parte de uno mismo, ya no nos pertenece. De alguna forma pertenece al lector. Siempre he pensado que un poema lo concluye el lector y que publicar también tiene mucho de desposesión. Y una vez que está en las manos de alguien, lo puede interpretar y lo puede leer. Efectivamente, en el libro hay una muerte, quizá una muerte amorosa o quizá la muerte de muchas personas con las que me he encontrado en mi vida y que de alguna manera queda literaturizada en poemas para mi hermana. El que alguien lo diga, lo entienda así y que le haya llegado a decir y a dar la impresión de veracidad, me parece que es un logro. La literatura no solo puede funcionar como el periodismo, no da cuenta de los acontecimientos de manera cronológica y demostrable, sino que abre a mundos y a otras profundidades. Y ahí hay un trayecto de amor y de muerte pues que ha encontrado ese recurso para expresarse. Y si volvemos a los orígenes de la poesía, donde obviamente no había internet, pero sí había frailes poetas, como por ejemplo Gonzalo de Berceo, el primer poeta en castellano que escribía, por supuesto, sobre motivos religiosos, como los milagros de Nuestra Señora o las vidas de los santos, pero también hay ciertos versos que reflejan de alguna manera una vida bohemia o una vida noctámbula que a De veces, crápula, de ¿verdad? crápula, que se atribuye a la poesía. Tiene unos versos que decía: quiero facer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo hablar con su vecino, pues no soy tan culto para escribir en latín, bien valdrá este verso como creo un buen vaso de vino. ¿Qué hay de crápula y cómo lidia Antonio Praena con esa faceta de la poesía? Pues mis amigos pertenecen al mundo de la farándula y en mi casa bien, quiero decir, eh, me desenvuelvo en el contexto normal en el que una persona más o menos joven del siglo XXI se desenvuelve. Y mi forma de amar, de entender y de encontrar también a Dios, lo religioso, es en el mundo. Sé que es más, que es distinto, que es diferente, pero creo absolutamente que el amor a Dios es una mentira absoluta si no pasa por el amor a las personas concretas, con nombres, con rostros, con historias, con desgarros, con aspiraciones, con sueños bien concretos. En Actos de Amor está ahí precisamente esa idea, ¿no? En la presentación del libro, cuando el premio José Hierro, alguien dijo es un libro heterodoxo porque aparecen esas historias, aparece, bueno, pues no sé, sexo, aparece muchas cosas y sin embargo todo imbricado de una llamada a la trascendencia, ¿no? Se habla con Dios y se habla con los hombres a la vez. Me parece que es así, que es natural. No soy en ese sentido espiritualista ni platónico. Creo en la realidad. Me encuentro con un Dios vital, un Dios de la amistad, un Dios de la esperanza del hombre real, que quiere hacer a las personas felices y que lo sean felices en la vida de cada día. Y esa vida hay que vivirla. ¿Qué le dice Antonio Praena a un joven que quiere ser poeta? ¿Qué le digo a un joven? Sí, que quiere ser poeta. Pues no sé si es la respuesta adecuada o políticamente correcto, pero yo le diría que en primer lugar le dé mucha importancia a los aspectos formales. Quiero decir que se necesita, y quizá hoy en día que se escribe mucho y hay mucha poesía en internet, se necesita también pasar por los aspectos formales, es decir, mucho tiempo entrenando la métrica, el ritmo, siendo muy riguroso, porque es la única manera de conseguir que un poema sea arte. No sé si los míos lo son o lo son en mayor o menor medida, pero la diferencia entre un diario con sentimientos, un puñado de buenas intenciones,
y una obra literaria con voluntad de comunicación y de publicación pasa por el rigor formal. Cuando se tiene el rigor formal, como un bailarín que ha sobre su cuerpo entrenado y asimilado los movimientos y formado los músculos, puedes tener toda la libertad para decir lo que quieras, como quieras, para innovar, para hacer lo que sea. Pero a un joven le pediría que leyera mucho y le diera importancia a ese rigor. Después viene el tiempo de hacer todos los experimentos que quiera. Y ya para terminar, ¿nos recomendarías a nosotros y a nuestra audiencia un libro? Bueno, Cualquiera que... me pillas así. Un libro de poesía contemporánea. El último que he leído y en el que estoy es Mundo dentro del claro, de Vicente Gallego, que me está gustando mucho. Vicente Gallego, un poeta que admiro, tanto su poesía de la experiencia como estos giros últimos que está dando. Me parece que es un libro de gran madurez. Y no sé, pues también cualquier libro de Juan Antonio González Iglesias o de José Mateos, que son para mí referentes, o de Antonio Colina, me parecen importantes. Muchas gracias. Gracias a vosotros.